clientes. Previo a que las autoridades den a conocer si la empresa Enel o no cumplió o no con la reposición total del suministro eléctrico en la región metropolitana, otra empresa ha entrado al debate. Se trata de Codiner, una empresa que opera en la Araucanía, y respondió con fuerza al delegado presidencial de la zona, José Montalva, quien llamó a terminar con la concesión de la empresa. A esos dichos, el jefe de regulación de la empresa dijo que se entienden los dichos del delegado en un contexto propio de elecciones y le mandó el recado. Sí, el combo, podríamos decir, el chancacazo. Vanessa Gajardo, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? María José, Tomás, auditores, y lamentablemente ustedes lo decían, una crisis que todavía no termina. De hecho, ayer en el Congreso se recibió nuevamente a la Superintendenta de Electricidad y Combustibles, Marta Cabeza, justamente para exponer cuáles son las facultades y también las responsabilidades que tiene la SEC en el marco de la Ley General de Servicios Eléctricos a propósito de esta crisis que azota a todo nuestro país. Y es que durante la semana hemos hablado bastante sobre las responsabilidades que hay que asumir, responsabilidades tal vez compartidas, incluso como lo han dicho algunos parlamentarios, poder delimitar o determinar bien quiénes son los culpables dentro de esta crisis que, por cierto, también ha abierto varias discusiones simultáneas, podemos decirlo así. Desde lo que ha sido eliminar la concesión, en particular de la empresa Enel, y ahora que, por cierto, entras también otras al debate, hasta incluso crear una empresa estatal. Finalmente, las respuestas empiezan a llegar más claras de parte de la autoridad. La Superintendenta de Electricidad y Combustibles lo decía, la SEC instruye a las empresas a tener distintos planes. Estos planes pueden ser planes de inversión o bien planes de emergencia ante lo que son posibles eventos o problemas que puedan interferir dentro del suministro eléctrico a los distintos clientes. Por supuesto que aquí están considerados los eventos de fuerza mayor o eventos meteorológicos. El no cumplimiento justamente de estos planes implica el levantamiento de sanciones que, por cierto, son los que tienen vigentes empresas como Enel y también como CGE. La superintendenta Marta Cabeza despejó entonces las dudas respecto de cuáles son las responsabilidades que tiene particularmente acá el Estado, asegurando, y escuche bien, esto es muy importante, que se enviaron las instrucciones anticipadamente a las empresas eléctricas mediante un aviso temprano preventivo para el sistema frontal que ocurrió en agosto. Cuando existen alertas tempranas preventivas por situaciones climáticas importantes, la superintendencia hace una comunicación de adopte medidas, pero adicionalmente deberían tener un despliegue tal que pudieran cumplir con la obligación legal de dar respuesta, haber realizado la mantención, haber al menos hecho un diagnóstico y avanzar con acciones preventivas por parte de la empresa. ¿Y qué es lo que incluye particularmente entonces esta alerta temprana preventiva? Por ejemplo, instruye a las compañías a aumentar sus cuadrillas, disponer de mejores servicios de call center y respuestas ante los distintos tipos de escenarios posibles, dice. Consultado particularmente por la situación grave que ocurre en el sur de nuestro país, particularmente con la empresa Codiner, y el por qué no se aplicó un tono más severo y un proceso de caducidad de la concesión tal como está ocurriendo con Enel, el ministro de Energía, Diego Pardo, respondió lo siguiente. En el caso de Codiner, ellos presentaron un plan que está siendo monitoreado por la delegación de la Araucanía. Hasta el momento no ha sido necesario, pero de nuevo, esto es un proceso que todavía está en curso y si llega a ser necesario avanzar. Y recordemos que, a diferencia de Enel, que por cierto presentó 3 planes de reposición distintos que no se estaban cumpliendo, Codiner hasta la fecha solo ha presentado uno que sí se está cumpliendo en el marco de lo que estipula dicho plan. Sin embargo, está lejos de lo óptimo, lo sabemos, porque allá los clientes llevan ya incluso 13 días sin el suministro eléctrico. Justamente es el jefe de regulación de Codiner en la Araucanía, Héctor Hernández, quien respondió ante los dichos del delegado presidencial regional, José Montalva, respecto de justo este planteamiento de un proceso de caducidad de la concesión, pero ahora para la empresa Codiner. En relación a las declaraciones del delegado regional Montalva, se entienden sus dichos dentro del contexto propio de un año de elecciones y también alineados con los dichos del presidente Gabriel Boric. Si bien la normativa vigente concede esta atribución a la autoridad, entendemos que pensar en quitar la concesión requiere mucho más medios de prueba que solo los eventos catastróficos de los últimos días.
Bueno, una respuesta bastante controversial, María José Tomás. Podrán juzgar ustedes. Lo que sí ahora es realmente preocupante es que recordemos que hay un proceso de caducidad de la concesión que fue anunciado por el presidente de la República, Gabriel Boric, la semana pasada, particularmente con la empresa Enel. Recordemos que este proceso de caducidad está recién en su etapa de requerimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa está cumpliendo distintas metas que debe ir pasando y así no llegar, digamos, a la etapa más compleja, que es la etapa de litigio. Estas metas en la práctica se han ido cumpliendo. Primero, recordemos, 20.000 clientes, la reposición del suministro en la región metropolitana se cumplió, luego 14.000 clientes se cumplió y finalmente la meta era que este miércoles, al despertar, todos los clientes de la región metropolitana tuvieran el suministro eléctrico en sus casas. No sé si me pueden ayudar con la cifra actualizada en este minuto, pero podemos ver que la meta estuvo lejos de poder cumplirse. No se ha cumplido. Hay 7.530 clientes. De hecho, hoy día había mucho menos temprano. Sí. Algunos dicen, sí, o podría suponerse, que aumentan los clientes porque hay postes que están a punto de caer y por lo tanto para reponerlos hay que cortar la energía eléctrica para poder trabajar allí. Por lo tanto, no se han repuesto todos los sistemas, los postes, etcétera. Y para remover postes que están solamente sustentados por los cables hay que cortar la energía eléctrica y por eso existirían estas variaciones. Pero lo cierto es que hoy hay 7.530 clientes sin energía eléctrica en la región metropolitana a esta hora. Y si uno hace el balance, Vanessa, respecto a las últimas jornadas, el 8 de agosto, por ejemplo, el promedio fue entre 20.000 y 15.000 clientes sin energía eléctrica a nivel nacional. Ya el 10 de agosto pasábamos a entre 12.000 y 10.000 clientes sin energía eléctrica y esta jornada comenzó a aumentar, porque podríamos decir que tuvo una especie de llano la jornada del 12 de agosto con un mínimo de 8.600 clientes sin energía eléctrica, pero luego ha ido solo al alza. Durante esta jornada ha ido solo al alza. A las 3 de la madrugada estaba con 8.600 clientes, luego subió a 9.000, 10.000, 11.000. A las 7 de la mañana se pegó un salto a 13.000 clientes sin energía eléctrica y hoy seguimos ya llegando a los casi 14.000 clientes sin energía eléctrica a nivel nacional. Por ende, más que ir a la baja y cumplir con la meta estipulada por el Ejecutivo, ha sido todo lo contrario. Claro, algunos podrán decir incluso que en la región metropolitana, recordemos, hay dos concesiones, Enel y también la empresa CGE, pero lo informaban, hacían un balance ayer CGE a través de un comunicado en el que hablaban de la reposición total del servicio en las distintas regiones donde tienen concesión, Biobío, O'Higgins y la región metropolitana. Entonces podemos decir que todos estos clientes son particularmente de la empresa Enel y es por eso que va a ser tan interesante escuchar cuáles van a ser las palabras durante esta jornada, que por cierto no tenemos una fecha, un momento determinado en que hable el ministro de Energía, Diego Pardo, para saber cómo se va a proceder en el fondo. Si el gobierno va a endurecer el tono, vamos a pasar a la etapa adversarial de litigio, o se va a poner una nueva meta, en el fondo, ¿qué es lo que se va a hacer? Porque hay mucha incertidumbre. Lo decíamos, una de las comunas con mayor cantidad de clientes sin suministro en la región metropolitana es Lampa, y nos escribe un auditor de la zona. Nos dice que ayer en el sector de Batuco se cayeron más de 160 postes del alumbrado eléctrico, y en su mayoría todos estos eventos se produjeron porque hay una alta cantidad de árboles como eucaliptus de más de 30 o 40 metros en algunos sectores que se cayeron o que botaron muchas ramas que produjeron esta tensión con el cableado eléctrico y que llevaron a estos postes a caerse y que según la misma municipalidad se niegan a poder cortar estos árboles. Por ende, ahí hay un punto muy importante. Se caen más postes teniendo todo este complejo escenario de contingencia. Es uno de los escenarios que puede estar sucediendo en otros sectores, pero agradecemos a este auditor que nos da a conocer la situación en Batuco. Y lo otro, hay que pensar la distinta situación que ha ocurrido entre el gobierno y Enel y entre el gobierno y la CGE. Con Enel ha sido muy duro, incluso llamaron al embajador en Roma, el embajador en Roma se comunicó, llamó a la embajada a un asesor de la primera ministra o a la jefa de gobierno Giorgia Meloni, etcétera. Con CGE de Capitales Chinos no se hizo nada de eso y no solamente eso, CGE respondió duramente al gobierno cuando fue interpelado, pero con una dureza brutal propia de una potencia como China. Y le dijo aquí nada. Nosotros tenemos un 2% de rentabilidad, aquí hay un problema de modelo, de empresa modelo, de rentabilidades, de cobro, etcétera. Y fue durísimo. Y lo otro es que, como tú sabes, hay una empresa modelo que funciona acá.
Sin embargo, como lo han dicho algunos auditores y tienen razón, resulta que las tarifas se congelaron. Y como las tarifas se congelaron, la empresa modelo empezó a flaquear. Si eso no está en la empresa modelo. ¿Quiénes proporcionaron estos créditos? ¿El gobierno? No, las empresas. ¿Este congelamiento de tarifas tuvo alguna razón con la falta de inversión? Si es que hay falta de inversión. ¿Tuvo alguna razón o no? Que es una pregunta que hay que hacerse. ¿Este congelamiento de tarifas tuvo consecuencias si la estamos sufriendo o no? Yo creo que son preguntas, Vanessa, que también hay que hacerse, ¿no? No, claro. Es por eso que de hecho había incluso mesa técnica esta semana, pero se suspendió y nuevamente se va a retomar el próximo jueves 20, si no me equivoco, de agosto. Me gustaría compartir un dato adicional que creo que es importante mencionarlo. Hay prevista lluvia en la región metropolitana mañana jueves, que podría también afectar a la zona más austral de nuestro país. Lluvias también en la región metropolitana para el día domingo. Si bien los meteorólogos han dicho que sería un evento, un frente de mal tiempo mucho menor a lo que vimos la semana pasada, que dejó todos estos cortes de energía eléctrica, es importante decir que a la fecha, fuentes de la radio nos confirman que la SEC todavía no envía una alerta temprana preventiva ante lo que podría ser este nuevo frente de mal tiempo y que, por cierto, no estaría exento de tener el mismo tipo de problemas que hasta ahora todavía no tienen solución. Oye, mira, yo estoy viendo el pronóstico de la Dirección Meteorológica y nos indica lluvia mañana, pero se han equivocado varias veces, así que puede ser que la haya, pero no. Por lo menos la Dirección Meteorológica de Chile nos indica lluvia o algo de agua mañana. Habrá que esperar. Estoy viendo un sitio también en noruego y en Santiago no habría lluvia mañana. Habrá que revisar todo eso durante esta jornada. Estamos atentos. Buenos días. Chao.